Bendiciones, hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Vamos a hablar de la palabra del Señor y vamos a recordar un poco el tema que estuvimos transmitiendo el primer domingo desde que comenzamos las transmisiones, gracias al Señor, a través de la página oficial de la iglesia, IDC, la familia de Dios en Jinotepe Centro, donde estuvimos hablando que la iglesia, nosotros el pueblo de Dios debemos ser cabeza de los montes. Nosotros nos vamos a Isaías capítulo 2, versículos 2 y 3, y dice así: En los últimos días, el monte de la casa del Señor será el más alto de todos, el lugar más importante de la tierra. Se levantará por encima de las demás colinas y gente del mundo entero vendrá allí para adorar. Verso 3. Vendrá gente de muchas naciones y dirán: vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Allí Él nos enseñará sus caminos y andaremos en sus sendas. Pues de Sion saldrá la enseñanza del Señor, de Jerusalén saldrá su palabra. ¿Qué podemos aprender acá? Todos sabemos cuándo se cumplió esta profecía. En Jerusalén, el monte de Sion. Allí, gente de muchas naciones se reunió en Hechos capítulo 2 en el día de Pentecostés. Vino el Espíritu Santo y los apóstoles hablaron la palabra de Dios. Porque de Sion salió la enseñanza del Evangelio de Cristo Jesús. A partir de ahí el pueblo de Dios se expandió por todo el mundo. Jesús nos dijo en sus parábolas que el pueblo, el reino, iba a ser como una ciudad sentada en un monte alto. Nosotros debemos ser cabeza de los montes, una luz que tenía que alumbrar a todas las naciones. Muy bien, ¿cómo es la forma en que el pueblo de Dios está en una alta colina? Pues veamos Efesios 1, 4 al 5, y dice así: incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Eso significa que Dios es amor y por amor eligió salvar a todo aquel que es de la fe en Cristo Jesús. Y al salvarnos, nos apartó de la oscuridad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Eso es la santificación. Y una vez entonces siendo santificados, nos hizo miembros de su familia, porque somos la familia de Dios, para una misión, sí, no para que estemos solamente congregados, y ahora no podemos hacerlo. Muchas de las iglesias no pueden en esta actual pandemia del COVID-19, no pueden estar congregados, pero sí conectados en línea y estamos con una misma mente y un mismo parecer adorando al Señor. Pero, ¿cómo nosotros podemos seguir cumpliendo la misión en medio de esta situación que muchas iglesias no pueden? Es cierto que hay varias iglesias que no han cerrado sus puertas, a pesar de que hay una gran dificultad, una gran tribulación en estos momentos por la pandemia. Muchos no quieren cerrar las iglesias, porque las iglesias no se cierran, pero es una forma de decir, muchos no quieren cerrar las actividades, los locales, pensando en el dinero, pensando en las ofrendas, pensando en su forma normal de ministrar, pensando en las donaciones, en los ingresos, pensando en la asistencia, pensando, entre comillas, en la hermandad, por que se van a enfriar, pero cuando realmente conocemos el concepto de cabeza de los montes, vemos que nosotros no necesitamos un edificio, porque los hermanos del primer siglo no necesitaron un edificio. ¿Cómo cumplir entonces la misión de Cristo en medio de esta situación? La iglesia, en el monte alto, proclama la sabiduría de Dios. No estamos hablando que en un edificio necesariamente sea el monte alto. La iglesia se convierte en un monte alto cuando proclama la sabiduría de Dios en todo lugar donde esté y con quien esté ese miembro de ese pueblo de Dios. Dice en Efesios capítulo 3, versículos 10 y 11, lo siguiente: el propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia
para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en las regiones espirituales. Verso 11. Ese era su plan eterno que él llevó a cabo por medio de Jesucristo, nuestro Señor. ¿Qué significa esto entonces? Dios quiere utilizarnos a nosotros, la iglesia. No está hablando solo de utilizarnos a los líderes, sino utilizar a todo el pueblo de Dios para mostrar la sabiduría. ¿Cuál es la sabiduría de Dios? La sabiduría de Dios es el Evangelio de Jesucristo, porque nuestra misión es hacer discípulos fieles al Señor a través del Evangelio creativo de Jesús, para vivir una vida de amor a Dios y a nuestro prójimo. La sabiduría de Dios es el Evangelio, pero ¿cómo nosotros mostramos esto a los gobernantes y autoridades invisibles? Porque estamos en una guerra espiritual contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cuando uno muestra esta sabiduría de Dios como miembro de la familia de Dios ante a todo aquel que está bajo el yugo de Satanás, entonces hay una lucha y hay una resistencia por parte del reino de las tinieblas, desde donde venimos nosotros y fuimos trasladados al reino del amado Hijo de Dios. Pero sí, efectivamente hay una lucha. ¿Cuál es la sabiduría de Dios? Nuestra misión, en otras palabras, es hacer que la gente, mire esto, hacer que la gente vea a la muerte, la sepultura y la resurrección de y en Cristo como la verdadera sabiduría. ¡Wow! Qué interesante esto! Actualmente, en esta situación de pandemia, donde vemos contagios, donde vemos muerte, pues la misión se hace más y más relevante, aunque la muerte no es un vecino nuevo del barrio, no es el matón nuevo que ahora vive en nuestro barrio. La muerte no es nueva, pero ahora en la conciencia colectiva la muerte está ahora más que nunca. Entonces se vuelve más relevante, aunque siempre fue relevante el mensaje. La cuestión es que hacer que la gente, teniendo esta oportunidad, vea la muerte, la sepultura y la resurrección como la verdadera sabiduría. Primeramente, la de Cristo, que es el Evangelio. Y luego, como seguidores de Cristo, la muerte, la sepultura y la resurrección de un seguidor de Cristo es la verdadera sabiduría. Lo contrario a la sabiduría del mundo. La sabiduría del mundo es vivir, es ganar, es superar, es dominar. La sabiduría de Cristo nos enseñó que para salvar, que para vencer, para tener victoria, para tener recompensa, Él entonces sirvió y nos amó hasta la muerte, sepultura y resurrección. Así todo aquel que es seguidor de Jesús, entonces vive una muerte, una sepultura y una resurrección desde el bautismo simbólicamente durante toda su vida y ve entonces la muerte con otros ojos. El cristiano que está en Cristo, valga la redundancia, porque un cristiano está en Cristo, ve a la muerte de manera diferente que alguien del mundo. O eso es lo que debemos ver. Debemos ver a la muerte como la veía el apóstol Pablo. Dijo el apóstol, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque veía la muerte desde otra perspectiva, la muerte como una transición más bien a la eternidad. Así conocemos la verdadera sabiduría, que es la muerte, la sepultura y la resurrección de y en Cristo Jesús. Esa es la sabiduría que debemos demostrar a la gente en esta situación. ¿Qué implica esto? Implica que nosotros nos convirtamos real y verdaderamente en una comunidad de fe que es referencia por su misión. ¿Y cómo podemos ser una iglesia, un pueblo de referencia? Ya no con nuestros edificios necesariamente, o por lo menos en esta situación mientras dure, sino que debemos ser referencia a través de las redes, a través de los mensajes que podamos nosotros utilizar el WhatsApp, el Facebook, y todo eso como herramientas para que nosotros podamos realmente comunicar esta verdadera sabiduría que viene de parte de Cristo Jesús. Amados hermanos y hermanas, líderes, cumplamos esta misión, animemos a través de las redes y que la iglesia, que todos juntos podamos ser esa verdadera comunidad de fe, referencia por la misión de Cristo Jesús.
Que Dios les bendiga a todos, amados hermanos y hermanas, ministros de parte del Señor. Bendiciones.